¿Qué tal, amigos? Soy el pastor Salomón de la Cruz desde Cozumel. Y bueno, pues en esta ocasión me gustaría charlar con cada uno de ustedes sobre el tema del Hades. Es un tema muy interesante y pues sí me gustaría pues que haya participación y podamos pues interactuar en este tema. Ya hemos visto la dificultad de por sí, ¿verdad? Al entrar al tema del Hades, la dificultad de la traducción del término hebreo Seol. Algunos ya han sugerido que el término Seol viene de la palabra hebrea Shi'i, de la que se derivan vocablos al hablar de una mano ahuecada, porque así lo expresa Isaías 40:12, como se habla como de un agujero, de un hueco, una mano que tiene hueco, o de un sendero profundo entre vías, o sea, como se dice en Números 22:24, algo profundo. En el hebreo postbíblico se utiliza el término Sha'al para decir o significar como la especie de profundidad del mar. También por esa enseñanza, por semejanzas a esa traducción, se utiliza para referirse a un hueco profundo. Pero, sin embargo, la mayoría de los lingüistas que son expertos en ese tema entienden que se deriva del hebreo Sha'el. Es interesante eso. Ahí nuestro amigo Domingo, que aparece como Sunday, dice: saludos cordiales para usted, hermano pastor Salomón, que Jehová te bendiga y te guarde. Igual, hermano, hasta Chiapas te mando un abrazo. Qué hermoso lugar, muy, muy bonito, ¿verdad? Que Dios les ha dado. Y bueno, pues aquí estamos, esperamos un día regresar por allá, la mayoría de los lingüistas decía que el término Seol entiende que se deriva de Sha'el, que significa pedir o inquirir. Puede ser original de averiguación, por eso se llama pedir o inquirir, como que iban a consultar, como un lugar donde se consultaba o se averiguaba qué es la información de los oráculos respecto a los muertos. Así que llegaron que han partido, o sea, esa era la idea en ese sentido, aunque no es la idea principal en el uso semántico del término Seol. Pero hay una relación de pensamiento con esta raíz, con la personificación de Seol, o sea, cuando se usa simbólicamente como un monstruo que abre la boca, porque es interesante que el Seol aparece como una especie de monstruo que tiene abierto su boca y que se traga todo, y se traga los. Así es, la personificación o la ilustración que se usa de Seol es como un monstruo que tiene abierto la boca y que todo lo que viene aquí se lo traga. Eso lo dice, por ejemplo, en Isaías 5:14, dice que no se sacia el Seol y que se ensancha el Seol, o personificación. Por ese uso que se da, se utiliza semánticamente para decir algo que es insaciable. Eso es lo que en ese sentido es el Seol. Proverbios 27:20 así lo habla. Y precisamente si es difícil la traducción de la palabra o del término Seol, pues cuanto más el término Hades, que es la traducción que la Septuaginta, que es la traducción del griego que se hace del original hebreo, se traduce la palabra Seol como Hades. Ese término que significaría insaciable, bueno, o también algo profundo. Bueno, pues la palabra Hades también en ese sentido tendría ese significado, pero lo que en sí hace referencia al Seol o Hades, que es la traducción griega, fallece, no se acaba todo, sino que sigue a ella una vida posterior. O sea, es el estado de los muertos, donde van las almas de los muertos. Por eso algunos le llaman al Seol o al Hades la tierra de los muertos. Y eso es muy interesante. El Hades, claro, que algunas personas critican el término del uso Hades. Bueno, pues ahí tenemos a Armando, dice: saludos mi estimado amigo y pastor, un mega abrazo también para ti, Armando, Dios te bendiga. Estamos hablando del tema del Hades, y es muy interesante porque recuerden que la Septuaginta utiliza
Hades para traducir el término Seol, que es el lugar donde van los muertos, pero también es muy criticado porque algunos piensan que al utilizar el término Hades está haciendo referencia a las tradiciones griegas. Sin embargo, se está utilizando un término para hacer una traducción de una frase del contenido bíblico en hebreo. O sea, que el contenido semántico a la que se refiere no es a la cuestión de los griegos, sino es precisamente al origen hebreo del término, Seol. Pero vamos a decir esto, ¿no? Aunque la traducción en realidad lo que da a entender es la construcción del término Hades viene de dos palabras, que son a, que es privativo de no, y eido, que es privativo de ver o lo invisible. Y en este sentido, algunos sugieren que la raíz es hado, que significa receptor de todo. Es decir, que recibe a las almas de los muertos hasta la resurrección de sus cuerpos. En tanto va recibiendo. A traducir el término, pues sí, pues hace que en muchas ocasiones en la Biblia, en el hebreo del Antiguo Testamento, simplemente se traduce Seol. Pero si vamos al griego, el término es Hades, que quiere decir lo invisible, el lugar de los espíritus que han partido. Y en este sentido, pues está, porque el término infierno ya referiría al lugar final, no intermedio, como en el caso del Hades, de los espíritus que han muerto. Algunas veces se traduce como abismo, por ejemplo en el Salmo 42:7, cuando dice un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas, pero allí el término Seol es abismo. Pero para los perdidos, el Hades es en el Nuevo Testamento el estado intermedio entre la muerte y su condenación final en el infierno, que es el Gehenna. No vamos a hablar ahora del Gehenna, ni vamos a hablar tampoco del seno de Abraham, que serían dos temas para posterior discusión. Pero en el tema del Hades, que es un tema muy interesante, es donde nos vamos a concentrar en esta hora. El infierno, como un lugar de tormento final, es presentado en la escritura como el Gehenna. En otra ocasión hablaremos el tema del infierno o el Gehenna, del que describe principalmente el Señor Jesucristo. Pero quiero decirle que el término Hades se usa 4 veces en los evangelios, y es precisamente el Señor Jesucristo mismo quien cita el término Hades para referirse a espíritus que han partido. Lucas lo cita 2 veces más en el libro de Hechos, que en el mensaje de Pedro, y lo vamos a analizar. Y Juan lo menciona 4 veces en Apocalipsis, tanto en el Apocalipsis 1 para decir que tiene el Señor las llaves del Hades, dictar el destino final del Hades. Así que bueno, pues, pero el apóstol Pablo, curiosamente, nunca usa el término Hades. En todas sus 13 cartas, el apóstol Pablo no menciona el término Hades. Y esto es muy interesante, pero hay un pasaje que él toma y lo cita libremente del libro de Oseas, capítulo 13. Él lo cita libremente. En el original hebreo utiliza el término Sheol, pero al citarlo el apóstol Pablo, y lo hace de una manera intencionada y dirigida por el Espíritu Santo, luego, no utiliza el término Hades, utiliza el término muerte en lugar de Hades. Es muy interesante y me gustaría comenzar por allá y después entramos ya a ir desglosando los pasajes donde se menciona el Hades en los 4. Así que comenzamos con el primero, con esta mención que para mí es muy interesante discutirlo. 1 Corintios 15:55, en donde el apóstol Pablo, haciendo uso de 2 textos, los fusiona y va a Seol. De hecho, la Septuaginta, cuando la traduce el término allí Hades 2 veces. Pero en el griego que menciona el apóstol Pablo aquí, en lugar de hablar de Hades, menciona Tanate, que es la muerte, como un sinónimo de muerte,
pero lo utiliza con un propósito específico en ese pasaje. Así que me gustaría que lo busquen, 1 Corintios 15:55, si quieren buscar, y vamos a discutir este tema porque es muy interesante de cómo son los usos y citas de las escrituras del Antiguo Testamento, y el apóstol Pablo, como rabino, lo utiliza precisamente para hablar de la muerte y no cita el Hades. Podría utilizarse en ese pasaje en el original mencionando Hades, pero él no lo usa. Hay varias razones. Así que usa la palabra Hades. En la primera mención de Tanate la traduce como muerte, y en la segunda parte de ese mismo versículo se traduce como sepulcro. Nunca, sin embargo, denota la sepultura. Es un texto muy interesante. Entonces vamos a leerlo para que más o menos tengamos la idea de qué es lo que allí se nos dice. Dice de esa manera: ¿dónde está, oh muerte? Ahí está Thanatos, muerte, tu aguijón. ¿Dónde, oh sepulcro? Y allí la palabra es muerte de nuevo. ¿Dónde está, oh muerte? Tu victoria. Dos veces la palabra muerte, una traducida como muerte precisamente, y la segunda traducida como sepulcro. Ahora, ¿por qué hace esto el apóstol Pablo y cambia? De hecho, Pablo, vuelvo a decir, no está citando literalmente el pasaje. Hay dos pasajes que es Isaías 25:8. Sé que aquí lo vamos a mencionar aquí para ir analizándolo, y vamos a dar cuenta que él construye una declaración, un cántico en forma de poema, como una expresión de gozo del cristiano en el momento cuando sea tomando parte de lo que son las escrituras de los profetas, construye prácticamente un cántico, y de alguna manera que no es aplicado directamente a la iglesia en el pasaje de la interpretación, sino que se refiere a Israel en la resurrección final, pero que Pablo lo modifica y lo aplica a la iglesia. Eso es muy interesante lo que él hace. La cita de Isaías que hace Pablo, de Isaías en los versículos 15, capítulo 15, 53 y 54 de este pasaje del gran capítulo de la resurrección, que es el capítulo 15, se refiere al triunfo de Dios sobre la muerte en el tiempo del fin, en la restauración final de Israel. Pero él toma esos pasajes y ahora construye un himno y lo aplica a la iglesia en la resurrección, en el rapto de la iglesia. Al mismo tiempo cita Oseas y fusiona los dos textos, el de Isaías y Oseas, donde personifica poéticamente a la muerte. Se llama en hermenéutica, se llama una apóstrofe. Una apóstrofe es cuando le pone una personalidad a algo o alguna cosa y le atribuye una personalidad. Por ejemplo, en este caso a la muerte le atribuye una personalidad, y de esta manera, como si es demostrar el triunfo en la resurrección sobre la muerte en el tiempo del fin, en la restauración final del pueblo de Israel. Al mismo tiempo, cuando cita Oseas, lo cita cuando en el capítulo 13 de Oseas, si quieren buscarlo porque es el pasaje que hace 13:14, cuando él cita ese pasaje de Oseas 13:14, refiriéndose a Efraín, el reino del norte, que se había de alguna manera corrompido, y Efraín, pues de alguna forma había sido ya dictaminado su sentencia por el pecado, para que caiga en manos de los asirios, y ellos iban a ser destruidos, y para ellos iba a ser el juicio de los asirios sobre Efraín. Los iba a llevar a la muerte que no solo condenará su cuerpo a la tumba. Es muy interesante ver esto, no solamente condenará su cuerpo a la tumba, sino que también se iba a condenar al Seol, en el mismo destino de los infiernos. O sea, cuando los asirios vengan sobre Efraín, los iban a sepultar, y después de eso no iba a acabar su tormento, iban a irse todavía al Seol. ¿Por qué? Rechazaron a su Señor todopoderoso que podía salvar, rechazaron al Señor, al único poder que podía redimirlos del Seol, sus almas,
y liberarlos de la cárcel de la muerte, que es el sepulcro del cuerpo, porque es el sepulcro del donde va el cuerpo es la cárcel de la muerte, y el Seol, prácticamente la prisión de esas almas. A ese Señor lo rechazaron y entonces fueron entregados a muerte. Por eso el pasaje dice: de la mano del Seol los redimiré y los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La muerte de la muerte se da precisamente en la cruz. ¿Por qué? Con la destrucción del aguijón del pecado de la muerte. O sea, el aguijón es como cuando una abeja te pica el aguijón, cuando te deja tu aguijón, te hace mal a ti, te deja el veneno, pero en ese mismo momento comienza la muerte de esa abeja. Y esto es lo que pasó en la cruz, cuando el pecado vino y picó en la cruz al Señor. En ese mismo momento dejó su aguijón y empieza a morirse la muerte. O sea, ya empieza a agonizar ese aguijón que dejó, ese veneno que dejó y que sentenció a la muerte. Al dejar su veneno, al dejar su aguja e irse a la muerte en la cruz, lo que pasó es que ese aguijón, que es el pecado, pues prácticamente empieza a perder su efecto. Y viene también la destrucción final del Seol, que va a acontecer cuando prácticamente nuestros cuerpos salgan de la tumba y finalmente tendremos un cuerpo exento del pecado en el fin de los días. Eso es lo que está diciendo ese pasaje. Se anuncia aquí mediante la profecía mesiánica que el Señor Jesús quitará tanto el veneno como el temor de la muerte y también destruirá victoriosamente al que tenía de ella. O sea, lo va a destruir en ese sentido. Se anuncia aquí mediante profecía mesiánica que el mismo Señor quitará tanto ese veneno de la muerte y también destruirá victoriosamente al que tenía bajo el poder la destrucción de los cuerpos. Con ello se está dando a entender que la victoria de la resurrección ha, por así decir, tragado el poder de la muerte. Con su resurrección tragó el poder de la muerte y sentenció también que se abrirá la cárcel de la muerte un día, que es los sepulcros. Se van a abrir esas cárceles de la muerte y saldrán los prisioneros y no volverán jamás. O sea, es importante que cuando lleguemos a explicar los conceptos de Apocalipsis entendamos de qué se trata. Hablando del misterio del cuerpo resucitado, en 1 Corintios 15, 50 en adelante, Pablo habla de la necesidad de la transformación en 1 Corintios 15, 50 y 53, por decir, celebrar ese momento. El apóstol Pablo, para celebrar el momento de la resurrección y de la glorificación y del arrebatamiento, utiliza Oseas 13:14 en una forma de pregunta. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esa cita de Oseas 13:14. Y lo hace un cántico de escarnio, de burla, que es adecuado para los creyentes cuando ellos van ascendiendo en el arrebatamiento para encontrarse con su Señor en el aire, y entonces se burlan de la muerte, que para ellos ya prácticamente perdió su aguijón, ya que su cuerpo estará ausente totalmente de la presencia del pecado, y el pecado es el que produce la muerte, y por lo tanto ya no tendrá potestad sobre los cuerpos. Eduardo Jiménez dice ahí: saludos y bendiciones, siervo de Dios. Saludos, mi hermano Eduardo. Aquí estamos batallando igual con el internet, como que a veces se corta y regresa, pero qué bueno que allí están presentes. Pasión también en esta temática que es muy interesante. Bueno, pues aquí también se burla del Hades en cierta forma, aunque aquí no se menciona la palabra Hades, pero finalmente en la muerte está haciendo esa burla, que los creyentes de entre los muertos. Es común en la interpretación judía que se liguen textos en base a una palabra común, y la palabra muerte y victoria aparecen en Isaías 25:8 y en Oseas 13:14. De hecho, le aplica a la resurrección explicando el significado de dos cosas, de la palabra aguijón,
la palabra aguijón, que es kentrón, que quiere decir perforar un punto, o veneno es la palabra aguijón, el veneno, y la palabra victoria, y utiliza esos dos términos para que vienen en los dos textos, y por eso usa los dos textos, por los dos términos que vienen, que es aguijón y victoria. La palabra victoria es nikos, que es conquista o triunfo victorioso o aplastante, que es lo que tenía la muerte. En este sentido, el pecado, entonces, que presta su veneno a la muerte, y le dice el pecado a la muerte: te presto mi veneno, yo voy a ser tu aguijón. Pero la muerte en Cristo, con los pecados perdonados, al 23 dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya no es muerte sino ganancia, y es pasar de vida a los brazos del Señor. Por el perdón de sus pecados y la redención final de sus cuerpos, la muerte ya no tiene poder sobre ellos, porque han sido aceptados en el Hijo amado. Y aunque la cita original dice: de la mano del Seol los redimiré, fíjense, la palabra Seol se utiliza ya, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Pero en este sentido, algunas ideas del por qué en este pasaje Pablo no menciona la palabra Seol, sino que utiliza la palabra muerte. Es muy importante en esa cita libre que hace, que lo entendamos, porque es que, y en estos dos textos donde están las dos palabras, aguijón, que es la palabra plaga, azote o veneno, y victoria, que es destrucción. Ahora, o destrucción victoriosa, que eso es lo que iban a hacer los asirios al vencer al pueblo. Iba a haber destrucción, y esa era la victoria, la destrucción. Realmente Pablo no lo utiliza, porque al ser libertados del aguijón las almas, porque acuérdense que él está hablando de la resurrección de los justos. Capítulo 15 de Corintios no habla de la resurrección de los injustos, solo de los justos. Las almas son libradas de ir al Hades. Las almas son libradas de ir al Hades, y finalmente en la resurrección de sus cuerpos saldrán del sepulcro, acabándose su poder destructor de la muerte. ¿Por qué? Porque como ya no está el pecado, ya no tienen efecto sobre él. De hecho, Pablo dos veces cita tanatos o muerte, sepulcro, y está implicado solo en el concepto de victoria destructiva, porque la palabra sepulcro en realidad no aparece en el griego allá en ese pasaje. No aparece la palabra sepulcro. Donde se traduce la palabra sepulcro, donde está la palabra victoria. ¿Por qué? Porque la palabra victoria destructiva hace una referencia al sepulcro. Por tanto, el aguijón, como la victoria o el sepulcro sobre los muertos, prácticamente son aliados de la muerte, que es lo que aquí se está cantando, que la victoria sobre la muerte. Además, Hades aquí, porque todo el capítulo habla de la resurrección de los justos, no de los injustos, porque lo que al ellos ser salvos no van al Hades al morir. Así que como ellos no van al Hades, ya a los creyentes no les está afectando. ¿Por qué? Porque como no tienen pecado, no van al Hades. Pues han sido perdonados sus pecados, no van al Hades. Pero sin embargo, sí continúan muriendo. Así que el énfasis de Pablo es en atacar el concepto de la muerte. Porque la pregunta es, bueno, si ustedes son cristianos, dicen que no van al Hades, bueno, pero todavía están muriendo. Entonces es donde él se enfoca toda su atención a atacar el concepto de la muerte. Y es aquí donde nos vamos a concentrar también, y afecta al cristiano, afecta aún la muerte, pero en qué sentido y en qué punto, eso es lo que va a aclarar el apóstol Pablo. Es claro que Pablo habla de la victoria final, al que hace referencia la venida de Cristo, o la parucía, que sucede en el rapto y la resurrección de los muertos en Cristo. Por tanto, la victoria sobre la muerte y el sepulcro del cuerpo todavía están pendientes. Ahora, ¿cuál es la victoria ahora? La victoria está sobre el Hades, porque el cristiano al morir no va al Hades. Ese es el énfasis que se hace sobre la muerte y la tumba, porque son
victorias todavía futuras con la resurrección. Además, Pablo aprovecha para aclarar que en forma y fondo, en realidad, no se afecta el creyente. ¿Por qué? Porque el aguijón o veneno de la muerte, que es el pecado, ya ha sido neutralizado. Y precisamente no lleva a ningún, no lleva en ningún modo al cristiano al Hades. No lo lleva al Hades. Lo único que espera es el sepulcro, su cuerpo, pero aún sobre eso hay victoria ya asegurada, que esa es la esperanza que ya tiene. De lo que Pablo habla es de la final de la muerte. ¿Por qué lo aplica así? Porque en el presente aún la muerte está operando, retiene su aguijón, ya que el pecado le da a la muerte su poder para herir mortalmente, y la gente sigue muriendo porque existe el pecado, que la paga del pecado es muerte. Por ello Pablo frecuentemente relaciona el pecado, la ley y la muerte. Son tres cosas: el pecado, la ley y la muerte. El poder del pecado es la ley que condena al pecador moralmente. ¿Por qué? Porque cuando alguien no observa completamente la ley y está bajo la ley, entonces recibe la condenación justa de Dios, pronunciando en las que han dejado de obedecer los santos preceptos de Dios. Sin ley no habría condenación y sin pecado no había muerte. Así, el trono de la muerte descansa sobre dos fundamentos. Primero, el pecado que clama por condenación, y la ley que pronuncia el castigo por ese pecado. Así que son dos aliados de la muerte. Los dos aliados de la muerte es el pecado que causa la muerte y la ley que pronuncia la condenación. De estos dos poderes vino nuestro Salvador a libertarnos. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo así: si el aguijón de la muerte es el pecado, entonces la victoria sobre la muerte es el perdón de los pecados en Cristo Jesús y la participación en la vida de la resurrección por la vida de Cristo en un cuerpo transformado donde ya no existe cabida para ese pecado. Que esto es muy importante, porque una vez que ya no tienes pecado, pues morir. En la cruz, la muerte clavó su aguijón a nuestro Salvador. Por eso se hizo maldición por nosotros. Él se puso y la muerte vino y el pecado clavó su aguijón para afectación y él pueda morir. Al dejar ese aguijón en el cuerpo de Cristo, la muerte se mató a sí misma, privándose de su aguijón y dándonos Dios, por medio de nuestro Salvador, la victoria sobre la muerte, porque ese aguijón lo dejó en la cruz. Y cuando la muerte dejó su aguijón, empieza la muerte de la muerte. Es interesante. Los griegos no tenían esperanza, por eso dice de los que no tienen esperanza, porque ellos al morir, todo pecador y pagano, iban al Hades, y la muerte estaba sujetando también sus cuerpos en la cárcel de la tumba. Son dos cosas que tenemos que entender: sus almas iban al Hades y sus cuerpos estaban sujetos en una cárcel. ¿Cuál es la cárcel? La cárcel de la tumba, donde nadie puede salir, excepto que alguien sea triunfador en contra de ellos. Entonces es interesante esto. La muerte en ese sentido estaba victoriosa, pero para el cristiano, como no hay aguijón ya en la muerte, porque Cristo le ha aguijón para el cristiano, por tanto no habrá victoria para el sepulcro por siempre, sino para el cristiano, porque Cristo levantará a los suyos de las tumbas y los sacará de la cárcel. Aún la muerte sigue siendo una enemiga, pero no hay necesidad de temerle, porque para el cristiano ya perdió su aguijón. Y decimos, ya no me afecta a mí, porque en vez de irme al Hades, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque ya no vamos al Hades, sino que vamos directamente a la presencia de Dios, como dice Filipenses 1, 21 al 24, y hay un descanso y entrada a la gloria por un mismo Señor.
Así que ese es el concepto que allí estamos llevando. Vamos a ver ahora, a entrar ya al tema del Hades. El Hades es mencionado primeramente por el Señor Jesucristo en Mateo 11:23. En Mateo 11:23, en medio de un oráculo recitado de Jesús contra las ciudades, buenas nuevas del reino, Mateo 11:23, donde se dice: ay de ti, Capernaum. Y eso es muy interesante porque se refiere a una ciudad judía, de incluso que pertenecía al territorio, de que la mayoría de sus milagros lo había ejecutado cerca de dicha región en el mar de Galilea. Capernaum era una ciudad muy próspera, judía. Tal vez por eso se volvieron arrogantes, sordos para oír los mensajes del amor del Señor y sus enseñanzas, ciegos para ver los milagros que había hecho, y entonces se volvieron altivos en su espíritu. Por eso ahora les dirige un mensaje de juicio. Qué tremendo, porque a mayor privilegio de las personas, mayor responsabilidad. Por eso se juzgará a las personas conforme a sus obras, para determinar el grado de recompensa en el caso de los cristianos y el grado de castigo en el caso de los mundanos. Dice: ay de ti, Corazín. Corazín estaba a unos 5 kilómetros al norte de Capernaum. Betsaida al oeste de Capernaum, también cerca. La palabra Capernaum significa aldea de Nahum. Es interesante porque ese lugar perteneció o fue la aldea donde vivió uno de los profetas muy importantes. Por eso es que el Señor los compara con Tiro y Sidón, las ciudades fenicias, que en el Antiguo Testamento eran consideradas como imágenes de maldad, comparados con el orgullo de Satanás. En Isaías 14, en Ezequiel 28 también son comparadas con esa arrogancia y orgullo que propició la caída de Satanás. El día de juicio que allí se menciona, dice: ay de ti en el día de juicio. Puede ser algo temporal, pero también puede ser algo eterno. En esto también se comprueba el hecho de que aún la razón de las profecías de doble cumplimiento, porque puede ser un juicio inmediato, puede ser un juicio aplazado en la historia o refiriéndose al juicio final. Es algo muy importante, aún al juicio del fin de los tiempos. Eso se llama las profecías de doble o de triple cumplimiento. La figura del orgullo, arrogancia y autosuficiencia de los habitantes de Capernaum es comparada con la del rey de Babilonia, que es una figura de Lucifer. Por eso, Hades serás abatida. Y aquí la palabra Hades es la misma Seol, referida en Isaías 14:15, solo que ahí se refiere al príncipe de Tiro. Y de alguna manera, aquí el término Hades no se especifica en los lados del abismo, como en el caso de Isaías, donde se dice en los lados del abismo, porque es el lugar donde van los espíritus, los ángeles caídos. No, aquí se refiere al Hades en el sentido general, donde iban a ser abatidos aquellos que rechazan el mensaje. Aquí se dice: hasta el Hades serás abatido. Nahum profetizó la caída de Nínive, la capital de un imperio perverso, el imperio asirio, un país extraño, y donde más adelante se supondría sobre ella el imperio babilónico, potencias gentiles y extranjeras a las cuales Dios no les tembló la mano castigarlos. Pero ahora está hablando de Capernaum, una ciudad judía. Quiere decir que no importa si es judío o no es judío, o si es gentil, quien rechace también serán abatidos al Hades, con todo el destino de la propia morales, aún como Sodoma y como Gomorra, que agredían a los mensajeros, porque ellos eran peor todavía que Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque Sodoma y Gomorra no habían visto los milagros que en persona había hecho el Hijo de Dios allá en Capernaum. El versículo 23, estoy hablando del 11, Mateo 11:23, es un versículo que nos trae un mensaje especial, porque se dice que a pesar de la extraordinaria perversidad de Sodoma y Gomorra,
Si allí se hubieran hecho los milagros que en Capernaum se hicieron, estaría en pie todavía la ciudad. O sea, se hubieran arrepentido. Esto nos indica que el peor de los pecados no es la homosexualidad o la perversión sexual, ni siquiera. Fíjense, el peor de los pecados es rechazar al Hijo de Dios, porque de ahí nacen todos los pecados. Es el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. La segunda vez que el Señor Jesús utiliza el término Hades está también en Mateo capítulo 16, versículo 18, cuando él, después de que fue expulsado de las sinagogas de los judíos, él dijo: edificaré mi propia iglesia. En respuesta a la confesión fundamental del apóstol Pedro en ese capítulo 16, le dice: sobre la base de la confesión de fe, edificaría su iglesia. Y es ahí donde dice de ella: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Las puertas del Hades eran visto como las fauces de un monstruo, una garganta enorme, que se traga todas las cosas terrenales. Pero ella misma no podía tragarse a la iglesia. La iglesia no podía ser tragada por el Hades. Es decir, no podían tocar a ninguno de los miembros más pequeñitos de la iglesia. Eso queda claro si entendemos aquí que Hades es el mundo subterráneo, lugar de las almas, de la muerte. Aquí no se usa ni la palabra infalibilidad para la iglesia. Estos términos, infalibilidad para la iglesia o indefectibilidad, tendrá lleno de muchos errores, pero esta palabra que sí se le promete a la iglesia es inmortalidad. Indefectibilidad no, infalibilidad no para la iglesia, pero en los escritos de Ezequías, esta parte que aparece en un escrito cuando estaba enfermo y declara: a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, en Isaías 38:10. Allí es donde utiliza la palabra puertas del Seol o puertas del Hades. Las puertas sugieren un cuadro de una fortaleza o prisión que pone bajo llave a los muertos y cierra las puertas a sus rescatadores para que no vengan a rescatarlos. El Señor de la iglesia, sin embargo, despoja de ese dominio a Satanás, y su iglesia estará siempre a la ofensiva en contra de las tinieblas. Pero lo más importante que allí se les promete es que ninguno de sus miembros va a ir a parar en el Hades, como lo fueron en el Antiguo Testamento los santos. Porque los santos del Antiguo Testamento fueron al Seol, que es el Hades, pero los de la iglesia no va a poder tragárselo el Hades. Esto es una promesa muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Vamos a ver la tercera vez que utiliza el término Hades en el Nuevo Testamento. Lo utiliza el mismo Señor en Lucas 10:15. Siempre en el que el reino de los cielos se ha acercado. Es Lucas 10:9. Y en el 10:15, que ya es el punto donde vamos a ver el tema del Hades. Y la evidencia de ellos sería que cuando ellos prediquen ese mensaje, alrededor de ellos iba a haber señales. El griego que ahí se utiliza, que es enjiken, da a entender que cuando el evangelio es proclamado, las bendiciones divinas están al alcance de todos los que acepten, pero responsabiliza también a los que no lo reciben, como en Marcos. Ahí es una cuestión de creer o no creer. Quienes lo rechacen recibirán su respectivo juicio en aquel día, dice 10 al 12 de Lucas. En aquel día. Y la palabra en aquel día es el día del juicio. Rechacen ese mensaje, prácticamente asumen toda la responsabilidad que corre a favor de o en contra de ellos. Lucas 10:15 estoy. Claramente allí, cuando se habla de ese juicio, se refiere al castigo final, aunque no excluye juicios parciales e inmediatos, cuando dice: ay de ti, Capernaum. En específico se cita a Capernaum, porque habíamos dicho la aldea de Nahum, porque se habían atrevido a oponerse y ponerse ellos al mismo nivel de Dios, rechazando arrogantemente al Hijo de Dios, o sea, prácticamente haciendo el pecado del diablo,
subiendo al nivel de Dios, y desde allí va a ser abatido, así como se subió a lo alto, va a ser abatido. La palabra abatido es que va a ser hacia abajo, o va a ser lanzado al Hades o al Seol, y esa palabra es para todos. Dice la hermana Noemí May, bendiciones, buenas noches, saludos, bendecidas noches, saludos hermana Noemí. Estamos hablando del Hades, y esta es la tercera cita que se menciona el Señor Jesucristo hablando del Hades. La cuarta cita está en Lucas, y Lucas lo menciona el Señor Jesucristo en 16:23. Dice: y en el Hades alzó sus ojos estando en hallar esta historia. Tal vez en otra ocasión, hablando del seno de Abraham, entremos dentro de esta parte, y cuando detallemos el tema del seno de Abraham, poder hablar un poquito más. Pero sí, en el versículo 23, o lugar de los espíritus que han partido, en la historia contada por Jesús del rico, que no hizo nada para aliviar el dolor de Lázaro, lo lanzaron en una aflicción. Al morir, se encontró en el Hades, en tormento y agonía. Con esta historia se enseña sobre los destinos reales de los hombres post-mortem, es decir, después de la muerte. Y es interesante porque es algo tan real. Evidentemente se refiere al estado intermedio antes del juicio final, y es conocido aquí como el Hades, pero aquí se especifica, quiere decir, incluso el más adelante dice, para que no vengan a este lugar de tormentos. Y allí el Hades, al que está, la parte del Hades a la que estaba haciendo referencia, a diferencia de la parte del Hades llamada seno de Abraham, es el lugar de tormentos. Aquí se refiere el lugar de tormento y el seno de Abraham, que es un tema que vamos a tocar más adelante. Pero estamos diciendo allá que en el Hades alzó, y es una interesante enseñanza del Señor antes de su muerte y resurrección. En Hechos, Lucas nos va a dar también otro pasaje, Hechos 2, 27 y 31. Hechos 2, 27 y 31, que es el sermón del apóstol Pedro, cuando él estaba predicando en medio del día de Pentecostés, enfrente de todos aquellos judíos que se habían reunido de diferentes partes celebrando esta fiesta de Shavuot o Pentecostés. Ahora, toda buena predicación apostólica seguía ciertos parámetros o constituida varios elementos de su querigma. En realidad habían 4 elementos. Número 1, se relataba sobre el ministerio público y la pasión del Señor Jesucristo. Número 2, se confirmaba su ministerio, resurrección de entre los muertos, lo cual ellos mismos atestiguaban, porque es un apóstol, es un testigo de la resurrección ocular. Número 3, se citaba como testigo al Antiguo Testamento. Tenía que haber un pasaje en la Biblia del Antiguo Testamento, momentos muy interesantes de la predicación apostólica. Aquí vamos a concentrarnos en el tercer elemento, que es el testimonio del Antiguo Testamento. Para hablar del testimonio de las Escrituras, en su tercera sección de sermón, él cita, el apóstol Pedro, el Salmo 16, versículo 10, con la expresión contundente de autoridad que le confería las Sagradas Escrituras, como si estuviera diciendo: esto es lo dicho por el profeta Joel, como dijo en 2:16. Aquí es por de él, del Señor Jesús, y cita el Salmo 16, 8 al 11. De hecho, lo hace en Hechos 2, 25 al 28, citando esas porciones de los Salmos 16, 8, 9, 10 y 11, 4 versículos de los Salmos que va citando en forma seguida de ese Salmo. Este pasaje de los Salmos, él dice que no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que el cuerpo de su santo vea corrupción. Esto es muy interesante porque vemos 2 elementos allá, y él interpreta estas palabras diciendo: no puede referirse a David. ¿Por qué? Porque todos nosotros sabemos que David murió y que su alma fue al Hades, fue dejada en el Hades, no salió del Hades, se quedó en el Hades, el lugar de los muertos, hasta el día de hoy, y se corrompió su cuerpo.
Eso él lo dice en el capítulo 2. Por lo tanto, no se refería a él. Algunos judíos no utilizarían esto como un pasaje mesiánico, pero al argumentar esto con la revelación que tiene el apóstol Pedro, está sentido es el siguiente: si no se refiere a David este Salmo 16, 8 al 11, ¿a quién se refiere? Y él mismo responde, pues se refiere al que figura por medio de David en este salmo, al hijo más grande que David. ¿Quién es ese? Pues el rey mesiánico. Y en este sentido, mire qué interesante, porque aquí él está argumentando dos evidencias que presenta contundentemente para confirmar que Jesús de Nazaret es ese rey mesiánico de acuerdo a este salmo. Y que este Salmo 16, aunque poco importa si los judíos veían o no en este salmo un salmo mesiánico. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la revelación completa y no podían hacer esa interpretación, porque Jesús vino a sacar a la luz la inmortalidad y la vida y la resurrección para nosotros. Ya que ellos no tenían la revelación completa hasta que Cristo vino, ellos no podían interpretar este salmo. Él es el único, sin embargo, que sí murió en presencia de todos ellos como testigos. Murió y ellos lo vieron que murió, fueron testigos de... Pero ni su alma fue dejado en el Hades, porque él se levantó, ni su cuerpo vio corrupción. Son dos cosas que allí aparecen interesantes. Ni su alma fue dejado en el Hades, ni su cuerpo vio corrupción, ya que esto sucedió en el tercer día antes de que empiece la descomposición de su cuerpo. De eso ellos también son testigos oculares. Ellos vieron al Cristo resucitado, hablaron con él, comieron con él. No porque fueron testigos, no porque estuviesen en el mismo instante en que se dio la resurrección, sino porque convivieron con el Jesús resucitado. Y tras su muerte, ni se quedó en estado desincorporado, ni su cuerpo tampoco. Estamos hablando de que no se quedó como alma, penando por allá. Ni su cuerpo empezó en estado de descomposición, cumpliendo los hombres, pero resucitado por el mismo Dios. Es el único y verdadero Mesías, porque ni en el caso de su cuerpo no entró en estado de descomposición, ni su alma se quedó en eso. Entonces nos damos cuenta que hay dos cosas: el cuerpo se va a la tumba, pero el alma es el que entra prácticamente en el estado de los muertos. Y allí vemos los dos aspectos en el Señor Jesucristo cumpliéndose literalmente de ese Salmo 16. Su cuerpo fue resucitado de la tumba y su alma sacado del Hades. Esto es algo muy importante. Ahora vamos al Apocalipsis para ir terminando las ilustraciones de lo que es el Hades. En Apocalipsis 1:18 nos va enseñando. Él declaró que tiene las llaves del Hades. Jesús mismo tiene la llave del Hades. Es decir, está al control de la muerte y aún está al control de la vida más allá de la muerte. Podemos decir que en su momento Él va a usar esas llaves. Si Él está al control, va a usar esas llaves para sacar a esos presos que están en las tumbas, porque son dos cosas. Aquí se utiliza la palabra muerte y la palabra Hades. La palabra muerte se utiliza con relación al cuerpo. Es interesante. ¿Por qué? Porque son dos cosas de nuevo. La palabra muerte es con relación al cuerpo y la palabra Hades es con relación al alma. Así que tiene las llaves de la muerte para sacarlos de la tumba y del Hades también para sacarlos del lugar donde sus almas se encuentran. Esto es algo que tenemos que captar. Y esto es algo interesante porque lo obtuvo por su resurrección. Significa entonces que tiene victoria sobre la muerte, que controla todo lo relacionado a la muerte, y por lo tanto nosotros no tenemos que temer. Por eso, aquel que Él es el que vive por los siglos de los siglos, igual al Padre, aunque sufrió muerte. En ese tercer sello, mientras vienen al tormento de los hombres que están en la gran tribulación, y la muerte y el Hades le seguía, lo que está diciendo es que ni siquiera después de su muerte física, porque al morir van al estado intermedio y
estando en ese estado intermedio van a tener tormento, y todavía así en ese estado intermedio van a esperar el momento del juicio final, porque van a salir del estado intermedio en el Hades, donde están sufriendo sus muertos. La muerte y el Hades entregarán a sus muertos, y después la muerte y el Hades serán lanzadas al lago de fuego, que ese sí es el infierno, el Gehenna. Ese es otro tema. El tema del infierno no es lo mismo que el Hades. El Hades es el lugar intermedio en el que ahora van los muertos, pero el infierno es el sitio final, que es el Gehenna, la condenación final, el lago de fuego. Es otro tema hablando del infierno. Muchas personas se confunden y no han entendido que el Hades no es el infierno, sino que el infierno está refiriéndose al Gehenna, que es símbolo de la condenación final, o el lago de fuego. Entonces, primero vamos a contextualizar. Estamos en el capítulo 20 de Apocalipsis. Debemos contextualizar esta porción, porque esta porción es específicamente el juicio final. El juicio final es juicio de los muertos. En el capítulo 20, versículos 12 y 13, se utiliza la palabra los muertos. Véalo bien, note bien cómo los muertos, completamente para los muertos. Y los muertos se refiere a los no salvos. Jamás en la Biblia se utiliza el término muertos para referirse a la iglesia. La iglesia son los que duermen, porque mientras su cuerpo está en la tumba, su cuerpo está dormido, su espíritu está en la presencia de Dios vivo y gozándose, porque así lo dice Filipenses 1, 21 al 23. Y sin embargo, estos son los muertos. Que dice, el mar representa, que el mar que va a dar los muertos, representa a todos aquellos que no tuvieron una cristiana sepultura, que solo fueron tirados en la fosa común, se perdieron en el mar, otros, los que no tuvieron sepultura. Los muertos representan a que los sepultaron, tienen un lugar en un cementerio, por así decir. Esos son los muertos que dieron su muerto. Y el Hades son los espíritus donde están ambos grupos, sepultados o no sepultados, de entregarán a sus muertos. La palabra entregar es una palabra que se utiliza para una entrega legal. Es decir, la muerte y el Hades tienen cautivos a esos muertos, pero necesitan legalmente entregar a esos como para un juicio. No dice que serán resucitados en gloria. Ellos solo van a tomar sus cuerpos para entrar en juicio. Es decir, saldrán de la sala de espera antes del juicio. Van a salir para que se les haga juicio. Y a fuerza, cuando dice que el Hades y la muerte entregarán, es que ellos van a hacer entrega de sus muertos. Solo saldrán de las tumbas como presos de juicio. Es decir, les van a abrir las tumbas, porque también van a salir ellos de la tumba. Miren qué interesante es esto, porque parte de los positivos de la muerte de Cristo y su resurrección, aún para beneficio de la humanidad, es que todos van a salir de las tumbas. ¿Por qué todos van a salir de las tumbas? Porque Él abrió y tiene en sus manos las llaves de todo. Propiamente no se le llama resurrección a esto, sino que ellos van a tomar sus cuerpos, saldrán de sus prisiones, que son los sepulcros. Es donde la muerte y el Hades los tiene sepultados o prisionados, y van a ser llevados para ser juzgados según sus obras, para determinar el grado de castigo que ellos van a tener en el infierno, que es el estado final. Ya no es el Hades, porque el Hades va a ser lanzado en el infierno. Los que no fueron sepultados, que estaban en el mar, y los sepultados de muertos, pero las almas de todos saldrán del Hades y van a presentarse ante el juicio del gran trono blanco. Es aquí donde 1 Corintios 15, 25 dice que el postrer enemigo que será destruido será la muerte. La muerte que azotaba a la humanidad debido al pecado. ¿Por qué morían las personas? Por el pecado. Esa muerte por fin va a llegar después del juicio final, ser lanzado. Y aquí se personifica a la muerte.
en esa personificación de la muerte que se hace. Por fin la muerte y el Hades personificados aquí como si fueran carceleros que devuelven sus muertos que yacían temporalmente bajo llave. El Hades refiriéndose al lugar donde están las almas, y ahora les exige al Hades que entregue las almas, y también a la muerte que entregue los cuerpos que están en las tumbas. Y entonces en ese momento se les exige que entreguen, se les hace el juicio, y la muerte y el Hades, todo como si fuera basura, son lanzados al lago de fuego en las personas de los inconversos. En esas personas serán lanzados la muerte y el Hades. Aquí, claro, es una prosopopeya, una personificación. Sin embargo, es claro que ese va a ser el final del Hades. Entonces, finalmente, el Hades, que es estado intermedio, quedará obsoleto porque tomará su lugar el infierno verdadero, que es el lago de fuego. Bueno, pues con este recorrido que hemos hecho del Nuevo Testamento, pues sobre el tema del Hades, hemos aportado algo que sirva para cada uno de ustedes. Y bueno, pues nos quedan otros temas por allá, el tema del seno de Abraham, el tema del infierno, es un tema también muy interesante. Recuerden que el infierno ya, el Gehenna, es el estado final y no debe confundirse con el Hades, que su vida está